Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy les traigo un tutorial de cómo optimizar el panel de control de AMD, o mejor conocido como AMD Software Adrenaline Edition, y en este video estaremos aprendiendo cómo instalarlo correctamente, o sea, aprenderemos cuál es la mejor versión del driver para nuestra tarjeta gráfica, dependiendo cuál serie tengamos. También veremos cuál versión del driver es la mejor, ya sea la completa, la minimal o solo el driver, y también estaremos viendo cómo optimizarlo para tener la mayor cantidad de FPS en nuestros juegos sin afectar la calidad de imagen en lo más mínimo. Ahora sí, sin nada más que decir, empecemos con el tutorial. Pero antes de continuar me gustaría invitarte a suscribirte, ya que de esta manera apoyas muchísimo al canal. Recuerda que cada like, cada comentario y cada suscripción me apoya muchísimo. Ahora sí, sin más dilación, continuemos con el video. Ok, ahora hablemos de cuál es el mejor driver para nuestra tarjeta de video dependiendo su serie. Para la serie de AMD 400 y 500 hay dos opciones. La mejor versión, según los drivers oficiales, es la versión 23.11.1. Esta es la última versión que sacaron y por lo tanto suele ser la mejor, porque a partir de este driver empezaron a sacar drivers para otras tarjetas de video enfocándose en esas y descuidando esta serie. Pero esto suele funcionar muy bien según muchos usuarios en diferentes plataformas. También otro driver que tienes como opción si es que tienes esta tarjeta de video son unos drivers modificados, que estaré hablando de ellos en un próximo video, así que recuerda suscribirte para no perdértelo. Ahí te estaré enseñando cómo instalarlos y cómo configurarlos para que funcionen adecuadamente y le puedas sacar aún más FPS que con los drivers oficiales. Si es que tienes una tarjeta AMD Series 5000, en este caso los mejores serían los 23.11.1 y los segundos mejores serían los 23.12.1. Claro, esto según muchos usuarios en internet. Si es que tienes una tarjeta AMD Serie 6000, los mejores suelen ser otra vez los 23.11.1, pero en mi experiencia teniendo una tarjeta de video AMD 6650 XT suelen ser los 24.2.1 o los 24.1.1. Y pues también según gente en internet, los segundos mejores suelen ser los 23.9.2. Si es que tienes una tarjeta AMD Serie 7000, los mejores suelen ser los 23.11.1 y los segundos mejores suelen ser los más actuales, ya que suelen corregir cosas de esas tarjetas gráficas ya que son las más recientes. Y para los procesadores con gráfica integrada, los mejores drivers suelen ser los 22.6.1. Claro, todo esto según internet. Teniendo entendido esto, vamos a ver cómo se instalan los drivers de video. Para hacer la instalación de los drivers es muy sencillo, solo tienes que irte a Google, buscar la página oficial de AMD, que es www.amd.com, o buscar AMD Drivers. Te metes en la primera opción y bajamos. En esta opción puedes encontrar este menú y aquí arriba vas a poner el nombre de tu tarjeta gráfica, o abajo vas seleccionando dependiendo del modelo, pero es más fácil que pongas el nombre. Para esto vamos a pulsar Windows más R y vamos a escribir lo siguiente: DXDiag. Pulsamos Enter, nos va a salir este anuncio, lo ponemos a que sí. Y después en este menú tenemos que irnos al apartado que diga Display o Pantalla. Y aquí arriba, como podrás ver, dice Nombre y sale el nombre de nuestra tarjeta gráfica. Le damos en Salir ya sabiendo el nombre y aquí simplemente vamos a poner el modelo, que en este caso es RX 6650 XT, y como podrás ver aquí me sale. Le doy en buscar y me van a salir los drivers más recientes. Si es que quieres unos drivers más viejos, abajo está un botón negro, le das clic y te salen unos drivers más viejos. Seleccionas tu sistema operativo, en este caso Windows 11, y te recomiendo no descargar drivers betas, o sea que no digan que no son recomendados, tiene que decir recomendados entre paréntesis. Como podrás ver, aquí abajo hay uno que dice opcional, en este caso no te recomiendo descargar ninguno opcional, siempre descarga el que diga recomendado. Para descargarlo es tan sencillo como ir a donde dice descargar, le damos un clic y empezará la descarga. Ahora simplemente tenemos que esperar. Para hacer la instalación, primero tenemos que ir a la carpeta de descargas, vamos a la carpeta de descargas y lo ejecutamos como administrador. Para eso le damos clic derecho y ejecutar como administrador. Esperamos a que se ejecute, esto puede llegar a tardar más o menos dependiendo de la unidad de almacenamiento que tengas. En este caso me tardó tantito, así que pues minimice todo y esperé a que se abriera.
Una vez cargado, vamos a desplegar el menú de aquí abajo, abajo el nombre de la tarjeta gráfica. Como puedes ver, aquí dice que estoy haciendo un downgrade porque ya lo tenía instalado, el de opcional, por eso mismo estoy haciendo el tutorial porque quiero hacer un downgrade. Pero bueno, desplegamos el menú y como podrás ver, aquí tenemos unas opciones. La primera es qué versión del driver quiero. Te los recomiendo en el siguiente orden. Te recomiendo instalar driver only, el minimal no lo instales, a mí me ha dado pésimos resultados, y te recomiendo instalar el full install. Así te recomiendo instalarlo. El driver only es el que mejores resultados da, pero el full install te incluye muchas tecnologías que te ayudará a sacarle más performance. Así que para que pruebes o si eres nuevo con la tarjeta gráfica AMD, pues instálalo y ya te enseñaré a configurarlo adecuadamente. Le damos en instalar y esperamos a que se instale. En este caso lo corté porque obviamente no puedo grabar si estoy instalando los drivers. Cuando se instale desmarcamos esta casilla, le damos a listo y nos vamos a ir a reiniciar nuestra computadora. Para esto hay que tener en cuenta que el reinicio puede llegar a tardar más o menos, o cuando la prendas te puede llegar a pedir que le reinicies otra vez. Ok, ya una vez iniciada la computadora después del reinicio, ya podremos abrir el AMD Software, y pues para eso simplemente le damos clic derecho en el escritorio y le damos donde dice AMD Software Adrenaline Edition. Si no abre la primera, pues hazlo múltiples veces y tendrá que abrir sí o sí. Después de esto le damos a un inicio rápido y como podrás ver aquí salen 4 opciones. Las dos que te recomiendo es el que dice Performance y el Default. En este caso le vamos a dar al que dice Performance para que nos configure la computadora automáticamente varias opciones, y ahorita te las voy a explicar. Como quiera, aquí dice que al momento de activarlo vamos a estar utilizando el FSR, que es el escalado por inteligencia artificial que tiene AMD. Para esto siempre nuestros juegos lo tendremos que acomodar una resolución por debajo o un poco más si es que quieres del que soporta nuestro monitor. Por ejemplo, si mi monitor es 1080p, pues yo lo pongo en 1700 y feria, o sea una resolución menor que el que tengo. Y pues teniendo entendido esto, el reescalado debería de funcionar adecuadamente. Le damos que sí y ahorita a continuación te estaré explicando algunas cosas para que le saques más FPS a tu tarjeta gráfica. Le damos en siguiente a configurar y como podrás ver podría llegar a parpadear. A ti te va a llegar a parpadear la pantalla, así que no te preocupes si es que activas esto, y pues espérate unos segunditos. Ya encendida la pantalla, aquí podremos ver este panel. Este panel son todas las configuraciones que tiene AMD, todas las cosas que puedes llegar a utilizar, como actualizar los drivers desde aquí mismo. Esto en sí no te lo recomiendo porque suele buguearse bastante. Como ves, hay una actualización reciente pero ni siquiera la detecta, uno porque es opcional y dos porque no está funcionando adecuadamente el launcher. Entonces vamos a deshabilitar todo esto. Para eso nos vamos a ir arriba a la derecha donde está la tuerquita, y a la izquierda donde están todas las opciones vamos a deshabilitar el checar automáticamente por actualizaciones, y el de detectar errores lo vamos a desactivar, más que nada porque luego genera más problemas de los que llega a solucionar, como crasheos y todo eso. Después de esto nos vamos a ir al apartado de display o de pantalla y nos vamos a asegurar que donde dice profundidad de píxel esté en el número más alto. Y abajo donde diga profundidad de color lo vamos a seleccionar el que diga RGB completo. Después en preferencias vamos a desactivar las siguientes opciones, más que nada para que no esté consumiendo tanto, así que desactívalas justo como estás viendo en pantalla. Y es que lo tienes en español no pasa nada, suelen estar en la misma ubicación, simplemente desactiva las que estás viendo. Después de esto nos vamos a ir al apartado de gaming o juegos, creo que se llama en español, y de aquí nos vamos a ir al apartado de gráficos. En este apartado nos vamos a ir a la derecha y vamos a palomear el que dice avanzado. En avanzado vamos a asegurarnos que el reescalado de imagen esté activado y esté a un 75%, 72, 75 es lo que te recomiendo. Y también después de esto nos aseguramos que la generación de fotogramas por inteligencia artificial de AMD también esté activado. En la siguiente opción te tienes que asegurar que esté en estándar si estás utilizando un monitor menor a 4K o 2K, y tendrías que utilizar la otra opción de alto si es que tienes un monitor 4K o 2K.
Simplemente dependiendo del monitor que tengas lo vas cambiando, así de sencillo. En este caso pues lo dejo en estándar porque yo tengo un monitor 1080p. Después de esto vamos a activar el que se llama Radeon Anti-Lag para que nos dé una mejor frecuencia de fotogramas y sean un poco más responsivos, por decirlo de alguna manera. Si es que te llega a dar problemas como crasheos en los juegos, pantallazos negros y demás, simplemente deshabilítalo. Y la siguiente opción te va a ayudar muchísimo, la que se llama Radeon Chill. Radeon Chill en lo que te va a ayudar es en limitar los FPS que te da la gráfica. Esto te ayudaría mucho, por ejemplo, a utilizar los less scaling, que por cierto tengo un tutorial aquí en el canal, te estaré dejando aquí arriba a la derecha una etiqueta, o si no el link estará abajo en la descripción para que vayas a verlo. Si es que limitas estos fotogramas y utilizas los less scaling, que yo te recomiendo utilizar siempre esas inteligencias artificiales en lugar de los que te dan los programas de las gráficas, pues vas a tener un mejor resultado, como ya habrás visto en aquel video, donde podemos llegar a tener de 60 a 240 FPS sin ningún artefacto, sin ningún glitch ni nada, y la verdad sí se nota bastante. De igual manera, si es que vas a utilizar el lossless scaling, pues desactiva la opción de generar fotogramas de AMD para que no te dé ninguna clase de problemas. La siguiente opción, que se llama Enhanced Sync, que tiene que ver con la sincronización vertical, te recomiendo activarla en caso de que tengas, por ejemplo, un monitor que te da menos hercios de lo que llega a darte tu gráfica. Digamos, tu monitor es de 60 hercios, pero tu gráfica te puede llegar a dar hasta 200 FPS, pues actívalo. Si no es así, pues déjalo desactivado. Después, donde dice anti-aliasing, todas estas opciones no les vayas a mover porque nada más les vas a estar exigiendo tu gráfica. La que sí te llego a recomendar es esta opción, que es el anti-aliasing creado por AMD y que la verdad se nota mucho y no consume casi nada. Después de esto vamos a bajar hasta donde dice filtro de texturas y esto lo vamos a dejar en estándar. Si es que lo llegas a cambiar, simplemente le vas a estar exigiendo a la gráfica y la verdad no hay tanta diferencia. Y donde dice optimizar el formato de la textura lo vas a poner en activado, porque esto hará que la tarjeta de video y la inteligencia como tal de AMD lea más rápido las texturas, digamos adaptándolo de alguna manera. Y por último vamos a bajar hasta la última opción, que dice reiniciar los shaders de nuestra tarjeta de video. Lo reiniciamos y ahora sí ya podremos probar nuestros ajustes en Fortnite o en cualquier otro juego. Por último, para poder ver los FPS que vamos a estar teniendo, tanto creados con inteligencia artificial o normales, vamos a ir al apartado que dice rendimiento, después a métricas y vamos a habilitar esta opción. Con esta opción arriba a la derecha nos va a estar saliendo todas las métricas de nuestra computadora, incluyendo los fotogramas con inteligencia artificial. Ahora sí, vamos a probar con Fortnite el rendimiento. En este caso te recuerdo que también tengo una guía de cómo optimizar Fortnite al máximo para que vayas a verla. Te la estaré dejando también en la descripción. Las primeras veces que cargues algún juego, pero por ejemplo ahorita con Fortnite, va a ser muy normal que tengas algún tirón o tengas alguna carga lenta, como por ejemplo a mí, que recién el juego me cargó ya cuando estábamos cayendo al mapa. Eso es muy normal porque me estaba cargando los shaders por primera vez. Si tú estás jugando otro juego como por ejemplo Overwatch, ya sea Valorant o otros juegos más, vas a tener el mismo problema, pero sería cada vez que te cargue un mapa nuevo o un efecto nuevo. Esto suele pasar con todos los juegos y todos los shaders, pero ya después de esto, ya que te pasa algunas 2 o 3 veces, ya no debería de volver a pasar más. Para asegurarnos que está funcionando, debemos de pulsar Alt y la letra Z y nos vamos al apartado de juegos. En este caso, como podrás ver, ya activé la generación de fotogramas por inteligencia artificial, pero a mí por algún motivo me deja de capturar la métrica del sistema en el OBS. Si es que quieres que funcione el rescalado, tienes que cambiarle la resolución a tu juego, como te dije anteriormente. En este caso, como puedes ver, estoy activándolo, pero por algún motivo no funcionaba de manera correcta. Como puedes ver, ahorita estoy activándolo y hasta la imagen se glitchea un poco en el OBS, pero esto es porque no estaba funcionando de manera correcta por lo siguiente. Y es que lo tenía en modo pantalla completa, al menos en estos drivers, y como no pasa en los less scaling, no es compatible con pantalla completa. Es decir, que lo tendría que poner en modo ventana sin bordes, como estarás viendo a continuación. Y a partir de que lo pongo en ventana sin bordes, ya carga de manera perfecta, y como podrás apreciar en el video, ni siquiera se nota una diferencia de 1080p a esta resolución reescalada. Se ve de manera perfecta y no hay ningún glitch en pantalla.
Y pues estas opciones con este menú que te digo, que es pulsando Alt y la letra Z, pues podrás abrir el menú en cada juego e irlo personalizando dependiendo de lo que necesites. Yo te digo, te recomiendo, si es que el juego no te va muy fluido, no utilices la generación de fotogramas de AMD, utiliza al menos la que ya te dije de los Less Scaling, porque llega a dar un mejor resultado. Y pues nada chicos, sin nada más que decir, espero que te haya gustado mucho el video. Por favor recuerda suscribirte, recuerda comentar, recuerda dejar tu like y te estaré viendo hasta el siguiente video.